Bueno, vamos a empezar porque, en fin, yo pensaba que íbamos a estar más. Normalmente aquí nos venimos moviendo en las charlas que se dan. Buenas noches, buenas tardes, noches. Nos movemos aquí con más gente, ¿no? Son alrededor de 50, 40, 50. Pero sí, la gente se lo olvida y después todavía a las 7:30 parece que todavía es una hora un poco más temprano, ¿no? Esperemos que se vayan incorporando más para que haya un grupo más numeroso. Hombre, lo digo porque es que después del trabajo que cuesta organizar cualquier evento, dice, no, eso es... No, mira, cuando yo tuve la idea tuvimos la idea y propuesta a la Junta Directiva de dar esta charla dentro del programa que estamos haciendo al año, al trimestre como mínimo, pues fue precisamente una charla sobre la diabetes. Yo pensé, hombre, pues es una cosa importante, ¿no? Y me puse en contacto con la Asociación Diabética de Sevilla. Me fui allí a la Cruz Roja de la Macarena, y allí tienen la sede, y allí hablé con el secretario y me dijo que sí, que podían hacerlo, que sería interesante. Entonces yo hablé con él varias veces por teléfono, me dio el nombre de un doctor Alberto Máximo. Pérez Calero. Pérez Calero, sí. Entonces este era el doctor que es médico, es vocal médico senior del colegio del médico. Sí, sí. Y entonces me dijo que sí, entonces puse yo el nombre en la circular, ha puesto el nombre ese, pero nada, hace 15 días o ahora 12 días como mucho, pues me dijo que no, el secretario me dijo que no podía venir. Lo llamé yo al secretario y me dijo que no podía venir, que este doctor tenía algo que le impedía venir. Y bueno, pues buscar otra persona que vosotros... Y entonces pues nada, el presidente, que también otro doctor también que está allí en San Lázaro, pues no estaba aquí porque se ha jubilado ahora, ya ha estado por un viaje, en fin, no estaba aquí. Le llamé a él, hablé con él y me dijo que iba a haber una doctora, total, que la doctora tampoco podía porque tenía guardia, un tinglao. Y ya la última vez que me dijo que no podían hacer nada fue el lunes de esta semana. Y entonces pues ¿qué hice? Pues nada, buscar recursos, y el recurso que tenía más a mano aquí, pues recurrí aquí a mi amigo Carlos, que es el presidente de la Ateneo de Triana, que es el que nos ha resuelto también en otras ocasiones, una persona, como ya sabéis, para nosotros entrañable porque nos ayuda en todo lo que pueda y más. Y entonces a las 11 de la noche del lunes pues estábamos haciendo gestiones aquí a ver qué se podía hacer para que viniese una persona, una especialista aquí a hablarnos del tema. Y nada, como ya os he dicho, y como resuelve, pues nada, ha dedicado también un tiempo a preparar todo esto, que esto se llevará un tiempo importante, y todo nos lo hace con mucho cariño, y nosotros se lo agradecemos también mucho. Así que aquí hay dos doctores endocrinos, que eso lo va a presentar ya él, ya con los nombres y con todo lo va a presentar. Hay dos doctores aquí que son los que nos van a hablar del tema de la diabetes. Son personas que están muy preparadas, aunque la especialidad es neurocirujano, es neurocirujano, y el otro doctor que se presenta aquí también es doctor Alfonso, que es endocrino. Y este nos va a hablar también, los dos nos van a hablar del tema de la diabetes, que yo le digo, pensé que iba a tener más nivel de aceptación, digo, ¿verdad? Como el salón se llena y no cabe la gente y todo eso. Se lo olvida. Pero es que, por mucho que se sepa de la diabetes, siempre se puede aprender más. Siempre se puede aprender más, pero por eso yo estoy aquí también para aprender, pues yo soy diabético tipo 2 también, así que bueno, pues vamos entonces a escucharlos a ellos. Primeramente el que va a moderar la charla, la conferencia, como queramos llamarle, va a ser el Carlos Valera, que es el presidente del Ateneo, que tanto nos ha ayudado y tanto nos ayuda y nos sigue ayudando, porque él tiene muchos medios y sobre todo mucha voluntad, y sobre todo que lo hace con cariño. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ellos.
Señoras, señores, buenas tardes. Los formatos con los tiempos van cambiando y antes era un orador, una persona que se venía a hablar y hablar y hablar y prácticamente no distraía al público. Yo recuerdo que íbamos a la Ateneo de Sevilla cuando eran los grandes próceres, porque es que no teníamos ni televisión ni teníamos gente documentada, y yo que soy periodista iba allí a enterarme de miles de cosas que era incapaz de enterarme pues como no fuese leyendo. Hoy los formatos que hacemos son charlas coloquios. Hablamos con los médicos, hablamos con los escultores, hablamos con los poetas y después hablamos con el público para que esto sea algo de todos. Presentar y primero dar las gracias al doctor don José Ángel Narro, que es un neurocirujano, un prestigio enorme en Sevilla, con clínica propia. Vamos a hablar también con el doctor Alfonso Real, que es endocrino. Primero, darle las gracias por participar en esta charla. Y segundo, comunicarle que esto va a ser una noche abierta, una tarde abierta para disfrutar todo. Don José Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como neurocirujano, cuando llegan los pacientes, previa instancia de los análisis, aparece que puede ser también, en este caso, diabético. Bueno, a mí me llamó don Carlos para que quería hablar y dar una charla sobre diabetes. Yo, los dedicamos al cerebro, sabemos de la importancia que tiene la diabetes en el problema circulatorio, las complicaciones y los accidentes vasculares cerebrales. Pero yo le dije con buen criterio, bueno, primero deciros que habéis salido ganando con que la charla sobre diabetes la del doctor Leal Ferro y no don Máximo Pérez Calero, que efectivamente es el vocal de los médicos seniors, una gran figura, pero que hace muy bien lo que hace, que es organizar viajes, organizar de todo. Pero vamos, que en eso hemos salido ganando porque vamos a aprender de diabetes mucho más. En fin, y yo simplemente cuando me dijo, mira, yo puedo aportar mi parte, pero de diabetes, no he sido clínico y no tengo experiencia en haber tratado enfermos diabéticos como tal. Sí he visto las complicaciones, pero es otra cosa. Entonces, la palabra sobre diabetes se la vamos a dar al doctor Leal Ferro, que es el que de verdad es un experto en este tema. Muy bien, don Alfonso, buenas tardes. Muy buenas. Un saludo muy cordial, gracias por estar con nosotros. Y pregunta obligada, ¿qué es la diabetes? Bueno, voy a hacer yo también mi inciso y mi iniciación y realmente explicar. Yo me he llevado en la actividad como endocrinólogo en el sistema sanitario público, ¿no? Pues, Sí. En el sistema sanitario público, pues 40 y tantos años. Yo me inicié como especialista en el año 72 y me he jubilado pues hace en el 20. En este tiempo mi actividad ha consistido lógicamente a la atención al paciente, pero además a la educación universitaria. Yo he sido titular de medicina y he explicado endocrinología a los estudiantes de medicina que han pasado a formarse por el Hospital Virgen de Rocío. Y además me he dedicado a la investigación clínica de una parte y básica, al extremo de tener un laboratorio de experimentación en endocrinología en el, no sé si conocéis, el Instituto IBIS, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. Bueno, pues haciendo mi inciso, a mí me gustaría empezar preguntando cuántos de aquí sois diabéticos. No, diabéticos. La diabetes tipo 2 es un tipo, pero... Diabéticos. 1, 2, 3, 4, 5... Dime. No, que no sé hasta qué límite de diabético. También tiene que levantar. Si tomas, ahora vamos a decir, no, se hace el diagnóstico de diabetes. Pero en definitiva, si tomas pastillas, quiere decir alguien habrá evaluado que tu glucemia ha sido alta en algún momento. Por tanto, quiere decir que esta es mi pregunta. ¿Diabéticos cuántos son? Y eso tiene un fundamento. Vamos a ver. Aquí yo he contado más o menos 16 personas. Y de los que han elevado la mano han sido por lo menos 8, ¿no? No, 8 quizás más, quizás 9. ¿Qué tanto por ciento de diabéticos representa eso en esta población? Y prediabetes esta casi.
Mucha. de 60. Mucho, mucho. Sí, 60. Por eso el título que le han puesto a la charla me parece muy acertado. Es decir, la diabetes es una enfermedad global. De pasado no hemos hablado, ¿no? Yo tengo el título de presente y futuro, que es realmente quizás para mí el aspecto más importante que hay que trasladar al paciente diabético. Por tanto, yo voy a redundar en hacer una serie de visión general del problema. Bueno, tiene sentido que yo me ponga aquí a hablar de cosas puntuales, de cosas concretas, sino de hacer una visión global de la situación y a partir de esa situación global abrir un coloquio, abrir un coloquio y que cada uno de vosotros me pregunte o me haga las preguntas pertinentes, incluso más a lo largo de la intervención. Si alguien levanta la mano y me quiere preguntar, cortamos la charla y con sumo gusto responderemos a esa pregunta. Por lo tanto, quiero hacer, como él ha dicho, que esto no sea una clase magistral, ni sea una clase universitaria o de docencia, sino que es una clase de participación. ¿De acuerdo? Podemos empezar por la pregunta que me ha hecho alguien ahí. ¿Qué es la diabetes? Bueno, ¿qué es la diabetes? ¿Saben ustedes qué significa la palabra diabetes? Pues la palabra diabetes no la hemos inventado nosotros. La palabra diabetes está inventada desde la época de los médicos griegos. Y diabetes, la palabra diabetes, significa orinar mucho. Ese es el significado de la palabra diabetes. Lo que define diabetes es orinar mucho. Bueno, orinar mucho, pues llegó un momento en que los médicos de aquella época, que eran fundamentalmente médicos muy observadores, dijeron, bueno, pues este está meando mucho, pero es que él no mea tanto. ¿Y este por qué mea mucho? Resulta, hay otros diabéticos que mean mucho y la prueba, esto no sabe nada. Entonces, en ese momento, la diabetes se clasificó en diabetes mellitus, es decir, diabetes miel, dulce, y diabetes insípida, que es diabetes que no sabe nada. Por tanto, son dos entidades completamente diferentes. La primera está relacionada con lo que vamos a hablar y la segunda queda ahí en la trastienda, que tiene una gran importancia. El doctor Narro sabe de eso bastante, porque está siempre relacionado con problemas en el contexto de la agresión cerebral. Esa es la diabetes insípida, lo cual para que lo tengamos claro. Diabetes mellitus es la diabetes que sabe a azúcar. Muy bien. Sí, quiero decirle, doctor don Alfonso Leal, la mayoría de los que descubrimos que tenemos diabetes no la descubrimos nosotros, sino sois vosotros a través de esos análisis que se hacen continuamente. Bien, perfectamente. Es decir, sería la siguiente pregunta. Es curioso porque yo me he traído un poco un esquema para ordenar mis comentarios, pero es que él me ha pasado aquí una hoja que él ha elaborado y resulta que es idéntico a lo que yo he escrito. Idéntico. Digo, este hombre o es médico o es diabético y se ha dedicado a conocer el problema, porque prácticamente las mismas preguntas, el planteamiento que tú has hecho aquí es el esquema que yo tengo aquí hecho. Porque eso es bueno. Pero eso es buenísimo, ¿no? Eso es buenísimo. Por tanto, la siguiente pregunta que tú me has hecho y que yo voy a responder es ¿cómo se hace el diagnóstico de la diabetes? Pues lógicamente se me ha dicho que es un exceso de glucosa. De glucosa y ahora hay que determinar en sangre, pues quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es medir la cantidad de glucosa que hay en sangre. Por tanto, la medición de glucosa en sangre en una situación concreta es en ayunas. Para que yo valide que tengo un valor anormal de glucosa en sangre, la debo valorar en ayunas. En el año 1999, una reunión internacional de la Sociedad Americana, en un grupo de estudio, en una reunión que se llamaba UCAPDS, que tiene un nombre, un significado, es una reunión de expertos, pues allí determinaron que el valor de corte, nosotros decimos el valor de corte, que significa la cantidad de una sustancia que te determina diferenciar entre lo que es normal y lo que es patológico. Bien, el valor de corte de glucosa en un individuo en una situación de ayunas prolongada
entendiendo por ayuno prolongado desde la noche hasta el desayuno, pues 126 miligramos. Joder, ya hay que afinar, ¿eh? Pues ya, eso fue a misa y sigue siendo una decisión que va a misa. Yo hoy en un paciente que me viene en ayunas, yo le hago una determinación analítica usual y me viene una glucemia de 126, automáticamente ya me pongo en marcha para ver por qué ese hombre es diabético. Y ya pues empiezo a preguntarle una serie de situaciones que ahora plantearemos también. Por tanto, valor de glucemia basal en ayunas 126. Valor de glucemia en ausencia de ayuno, pero donde hay una ingesta alimentaria a lo largo del día, 200 miligramos. El que yo tenga un valor de 200 miligramos en una persona que le haya hecho una glucemia, aunque haya sido después de una comida, entendiendo como de posayuno, 3 horas desde la última comida, si yo encuentro un valor de 200 miligramos, pues ese individuo lo etiqueto de diabético de igual manera. Y este va a salir porque, y hay un tercer elemento que utilizamos los endocrinólogos para hacer también un diagnóstico casi de certeza, que es la hemoglobina glicosilada. No sé quién ha hablado antes de la hemoglobina glicosilada. Bueno, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Lo primero que tenemos que saber. ¿Qué es? Bueno, pues la hemoglobina glicosilada es la cuantificación de una proteína específica que está dentro del glóbulo rojo, del hematíe, que se sintetiza a expensas de la cantidad de azúcar que entra dentro del hematíe. Entonces el hematíe tiene la propiedad de que la cantidad de glucosa que haya en el medio, si es mayor que la que hay dentro del hematíe, la glucosa pasa. Y entonces el eritrocito o el hematíe lo que hace es sintetizar una proteína que él utiliza para transportar el hierro. El oxígeno que cada hierro lo transporta a través de una molécula, de una proteína, gran proteína, que se llama M. En esa proteína, en una parte de la fracción de esa proteína, hay una glicoproteína. Esa glicoproteína es una proteína que se sintetiza a expensas de la cantidad de glucosa que hay dentro. Por tanto, a eso le hemos llamado glicoproteína. Y a eso le hemos llamado glicosilada. ¿Cuál es el significado? Pues muy fácil. O sea, yo tengo aumento porque, claro, yo a lo largo del día, las oscilaciones de glucemia oscilan, y oscilan pues, dependiendo de una gran cantidad de variables. Entonces, cuando la glucemia está en niveles elevados, esa glucemia entra dentro del hematíe, pero no sale, se queda allí, y el hematíe sintetiza glicoproteína. Entonces, determinando el valor porcentual de esa proteína dentro del hematíe, nosotros sabemos quién ha sintetizado más glicoproteína del que debe. Entonces, el valor actual que se utiliza para diagnóstico es que el 7% de la proteína, o igual o superior, es equivalente al diagnóstico de diabetes. Es más, decimos más, 6,5%. Es tan fiable la determinación de esa de la hemoglobina glicosilada que le damos de no darle valor en un principio. Hoy prácticamente hacemos muchos diagnósticos de diabetes por la glicoproteína. Pero, perdón, ese índice se mide si ha dado alta la primera prueba, ¿no? ¿O se hace todo a la vez? Se puede hacer como cribado. ¿Me explico? Si una persona llega con un síntoma, pues ahora vamos a eso. Vale. O sea, la diabetes, la diabetes es una situación que se diagnostica primero por los síntomas. Pero si una persona da un nivel alto de glucosa, entonces se le hace esa última prueba. Sí, se le puede hacer para tener un valor, porque luego lo vamos a utilizar como criterio de referencia para ver cómo es el seguimiento a largo plazo tras tratamiento. Vale. Claro, pero la glicosilada vulgarmente entendemos que es como la media de los 3 últimos meses. Eso es diferente. Eso es lo que se conoce. No, claro, eso es verdad. Pero eso es la media de los 3 últimos meses, pero del hematíe. Del hematíe. Es decir, en la población de hematíes que tenemos nosotros en sangre, hay unos jóvenes, intermedios y viejos. Entonces hacemos la media. Al extremo de que antes decíamos, bueno, pues es una medida de evaluación de los 3 meses. Digo, sí, pero no.
porque también puede ser una medida de los valores intermedios. No me he enterado del valor de la hemoglobina glicada. Glicosilada, ¿cuál es lo más? Glicada, glicosilada, como quieras. El valor. Un momentito, por favor. Por favor. Esto tiene un orden, que es la exposición. Después llegaremos a la conclusión y después abriremos las preguntas, porque si no, esto es eterno. Nos vamos, me refiero, yo sé pero vamos resolviendo problemas de... Pero vamos a seguir, me refiero... Pero él quiere hacerlo así. Sí, estamos resolviendo problemas. Ha dicho que quiere que le pregunten claro. cuando... Bueno, vamos resolviendo problemas. El valor ya lo he dicho, es para diabetes tipo 2, 7%. Si yo veo una hemoglobina glicosada de 7%, obviamente tengo que ir a preguntar al paciente, hacerle una recogida de datos clínicos para realmente ver y documentar que realmente es diabético. Bueno, yo tengo una hemoglobina glicada de 6,5, el valor de normalidad es 6%. Si yo tengo una glucemia, una hemoglobina glicosada de 6,5, pues a mí me corresponde preguntar al paciente, bueno, si hay algún dato que soporte la posibilidad de que sea diabético. Antecedentes familiares, etcétera, 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 etcétera. ¿Correcto? Entonces, sirve para hacer el diagnóstico, pero hemos empezado de una manera a partir del concepto de diabetes. ¿De acuerdo? Bien. Hemos estado hablando que uno de los principales síntomas es el orinar mucho, Sí. lo ha dicho usted, doctor Don Alfonso Leal, y yo le voy a preguntar otra cosa. Dice que la diabetes es una enfermedad crónica, es decir, no es algo que viene y se va, sino que aumenta y a partir de ahí tenemos que tener un tratamiento, ¿no? Y el tratamiento parece ser que es porque uno de los elementos, que es la insulina, deja de producirse en el cuerpo y entonces se detecta y automáticamente hay que, a través de los médicos y del tratamiento, sobreponerse con algún tipo de medicación que permita al paciente tener cierta calidad de vida. Sí. En conclusión, has hecho un buen resumen de lo que yo voy ahora a trasladar. Has hecho un buen resumen. Vamos a ver, la pregunta que yo quería responder después es, vamos a ver, ¿a qué corresponde una diabetes? ¿Cuál es la causa de la diabetes? Y un poco donde tú te has metido. Bueno, pues la causa de la diabetes es control anormal. Yo no lo digo para tomar. Control anormal de el metabolismo de la glucosa. ¿De acuerdo? Así se define, es decir, ahora bien, ¿por qué ocurre un metabolismo de la glucosa anormal? Pues también hay muchas circunstancias. La obesidad es quizás el factor más importante en diabetes tipo 2. La pérdida de peso pues es el factor más importante en el despistaje clínico de una diabetes tipo 1 de comienzo. Por tanto, las causas relacionadas con insulina, que es de alguna forma la hormona que regula ese metabolismo. Hay otras sustancias, como por ejemplo otras hormonas, que son hormonas pancreáticas, como por ejemplo el glucagón, que son hormonas contrainsulares. Es decir, también puede ser debido a que hay un aumento de esas sustancias contrainsulares, que lo que hacen es bloquear la acción de la insulina. Y por bloqueo de la acción de la insulina uno puede tener la glucosa. Por tanto, eso nosotros determinamos en base a la clasificación que hacemos de diabetes, distinguimos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes secundaria. ¿Qué entendemos por diabetes secundaria? Diabetes secundaria es aquella situación que se corresponde o asociada a alguna patología puntual. He dicho obesidad, pues en la obesidad la prevalencia de diabetes tipo 2 es alta. ¿Por qué? Porque el mecanismo en sí de lo que es la fisiología o la fisiopatología de la obesidad determina que se ponga en marcha un mecanismo de regulación anómala. Tanto es así que a ese diabetes tipo 2 nosotros nos gusta más llamarle de insulinresistencia, no de insulinación, es decir, que es la que le pasa a la tipo 1. Por tanto, la clasificación, como he dicho, diabetes tipo 1. El de tipo 1 es aquella que se pone en relación a la falta de insulina. Falta de insulina, o por destrucción del páncreas, la mayor parte de las veces en la gente juvenil, o en la población juvenil, esa falta de insulina por agresión del páncreas se correlaciona con una agresión viral, autoinmune, es decir, hay una serie de circunstancias que pueden ser responsables de producir una
necrosis pancreática, una agresión irreversible del páncreas. ¿De acuerdo? Esa es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, pues la diabetes tipo 2 fundamentalmente nosotros la relacionamos con lo que denominamos, como he dicho antes, o bien gasto de la insulina que yo ya he hecho con anterioridad, o bloqueo a la actividad o a la acción de la insulina que tengo. Vamos a ver, yo pondría un ejemplo. Yo, supongamos, heredo una fortuna familiar, y esa fortuna familiar, si la dilapido, en el caso de la obesidad, si la dilapido, me quedo sin insulina. Esto. Y tengo una fase previa, que es la de sobresecreción de insulina, para intentar contrarrestar el bloqueo que me está produciendo los mecanismos de contrarregulación, los mecanismos de bloqueo de la insulina. Por tanto, si yo malgasto la cantidad de insulina que tengo, pues más tarde o más temprano desarrollaré una diabetes tipo 2. ¿De acuerdo? ¿Está entendido más o menos el concepto? Perfecto. Entonces, diabetes secundaria es una calificación interesante de conocer, porque la diabetes secundaria es aquella que está relacionada con alguna enfermedad. Entonces nosotros pues, conocemos una enfermedad o situación puntual. Conocemos una, la señora seguro que la habrán oído hablar de ella, se llama diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Pues la diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de la glucosa relacionado con algún problema relacionado con el embarazo. Pues, ¿cuál es la razón? Casi siempre el lactógeno placentario. Es decir, una sustancia que se produce en la placenta que lo que hace es disregular la acción de la insulina. ¿De acuerdo? Por tanto, esa es otra diabetes que podría estar catalogada de diabetes tipo 2, pero que no es tipo 2, que es secundaria a una causa puntual, concreta. Alfonso, los que tenemos diabetes, o sea, muy poco, mucho, eso es como sebético, no muy bético, poco bético, ¿no? Soy bético, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es una enfermedad crónica y además silenciosa, es decir, que por asalto estamos tan normales y de pronto se produce un acto, digamos, reflejo del cuerpo y reacciona de una forma que nos asusta. Bien, eso es un concepto antiguo que teníamos de la diabetes como enfermedad silenciosa. ¿Eh? Bueno, silenciosa, que cuando yo me voy a dar cuenta, cuando yo le hago el diagnóstico, ya me ha arreado, como dice la canción de la sevillana, ya me ha arreado el palo. Por tanto, vamos, digo que eso es no digo en la antigüedad, pero no hace mucho tiempo. Hoy, que tenemos metodologías de cribado significa ver en una población teóricamente normal quién tiene alguna anomalía en el contexto para que yo utilice y pueda saber quién es y quién no es diabético. Pues yo me puedo iniciar, hacer una encuesta. De hecho, yo hice un congreso, el Congreso Nacional que hicimos en endocrinología, fue muy gracioso, porque pusimos una serie de puntos en Sevilla de enfermeras haciendo la determinación con glucómetros de glucemia por distintos puntos de Sevilla y analizamos sobre la marcha quién era y quién no era diabético en base a esa valor. Bueno, pues, y se analizaron sobre la marcha, se analizó, hicimos los resultados en el Congreso. Pero realmente el tanto por ciento de nuevos diagnósticos teóricos que hicimos en base a ese cribado fue brutal. De hecho, se comenta que cuando yo he diagnosticado una población de diabetes de esa manera, eso está por debajo del nivel del agua. Es un iceberg y ahí estamos viendo una población que la tenemos sin diagnosticar. Y solo estábamos diagnosticando la punta del iceberg. La punta del iceberg, aquellos individuos que te consultaban, pues eso, porque tenían enfermedad diabética, porque tenían síntomas claros de poliuria poliuria polifaria, etcétera, etcétera. Pues tenía una serie de datos y, claro, muchos enfermos, muchos pacientes no consultan por eso. Y hoy estamos haciendo el diagnóstico por el cribado, que a mí me da mucho coraje que se haga así. Hay muchos médicos de compañías hacen el diagnóstico de una enfermedad
si encuentran algo en los datos clínicos que te piden al laboratorio. A mí me da un coraje tremendo, por ejemplo, que me pongan asterisco en los resultados de la analítica. ¿Por qué? Porque un asterisco no es la razón que tiene de poner un asterisco en el resultado. Entonces, claro, hay muchos médicos que dicen, bueno, el asterisco en la glucosa o en la urea te ponen un asterisco porque tiene un valor. Bueno, y así se hace el diagnóstico en muchos casos. Eso se envía al médico y el médico tiene la obligación de hacer un despistaje clínico. Ese es el siguiente paso que yo quiero llegar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica una diabetes? Entonces, el diagnóstico de la diabetes, como he dicho, pues lógicamente se hace en base a la clínica. Es decir, un médico debe preguntar, debe valorar. Y después de ver, preguntar y valorar, decide qué pruebas tiene que pedir. Por ejemplo, el componente de historia familiar en la diabetes tipo 2 es altísimo. Entonces, bueno, pues yo le pregunto, si veo que el paciente además es obeso, si veo que el paciente es hipertenso, si veo que el paciente tiene una hiperlipemia, una hipertrigliceridemia, es obligación del médico, obviamente, hacer un cribado, hacer un despistaje de la diabetes. Porque una de las características clínicas de la diabetes tipo 2 es eso, al extremo, que esa entidad que yo he descrito por los síntomas tiene un nombre. Y ese nombre hoy entra dentro de la identificación clínica dentro de los libros, que se llama, no sé si habéis oído hablar de síndrome metabólico. Pues el síndrome metabólico es la antesala y además es el responsable de todas las complicaciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un poco la manera en la que debemos hacer el diagnóstico. De manera que, diabetes tipo 1, manifestaciones clínicas que te sugieren un diagnóstico. Primero, la edad del paciente. Es raro hacer un diagnóstico, aunque haylo, pero es muy raro hacer un diagnóstico de diabetes tipo 1 en un adulto. Haylo, pero es muy, muy, muy difícil. Es muy raro. 2, la edad. Por supuesto, si yo encuentro un joven, un rango de edad que va desde recién nacido hasta, pues lo primero que le pregunto a la madre, ¿qué ha visto usted en el niño? Y me dice, usted ha perdido mucho peso en los últimos 3 meses. Ha perdido mucho peso. Y el niño come con una lima sorda. Que tenemos 2 síntomas. La poliuria, bebe mucha agua. La polidipsia, y come mucho. Y la polifagia. Son 3 síntomas capitales para hacer el diagnóstico clínico de diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2, ¿cómo hago la aproximación a hacer el diagnóstico? Ya lo he dicho antes, por el síndrome metabólico. Obesidad, hipertensión, hipertrigliceridemia y antecedentes familiares. En la diabetes tipo 1, el antecedente familiar realmente es importante, pero es importante cuando hay más de 2 miembros diabéticos tipo 1 en la familia. Ahí incluso está más que justificado hacer un cribado de toda la familia. Pero si no, no se hace cribado de la familia. En el diabético tipo 2 sí, porque es raro encontrar la diabetes tipo 2 si no hay un antecedente familiar previo, que no reúna algunas de las características clínicas que hemos denominado. ¿De acuerdo? ¿Queda claro entonces cómo se hace la diabetes tipo 2? Obesidad, hipertensión, hiperlipemia, y además si ya hay poliuria y polidipsia y por lo demás, pues miel sobre hojuelas. Doctor Alfonso Leal, y ahora vamos a entrar directamente en el coloquio para que también ustedes pregunten. Le faltaba hablar del diagnóstico analítico. Ahora sí voy a hacer esa razón. Venga, vale, perfecto. Vamos a hacer un intermedio. Venga. Preguntarle el miedo escénico. ¿Cuál el micro? El miedo escénico de la persona que tiene diabetes, es decir, se levanta tan tranquilo y de pronto tiene una bajada, de pronto tiene una subida, de pronto tiene un capricho, quiere tomarse un bombón o quiere comerse algo, y todas esas cosas concurren en una calidad de vida un poco asustadiza, ¿no? Es decir, que no vivimos en plenitud, sino que estamos asustados porque algo que parece totalmente fácil, pues se convierte en algo difícil, ¿no?, de llevar. Sí, sin lugar a dudas. Es de alguna manera el fantasma que lleva a uno en lo alto de la diabetes,
Y yo eso le responsabilizó de una parte a la falta de información y de otra parte por la falta de atención. Digo atención no por parte del médico, sino por parte del propio paciente. Entonces, de entrada el paciente debe saber qué significa o qué implica el diagnóstico de diabetes. Eso no es un estigma que me llevo, me la pongo aquí y tengo que ir tapándomelo con... No. La diabetes es una circunstancia que tiene demostrada sus efectos secundarios, que son graves. Graves. Por tanto, quiere decir que uno no se lo debe tomar en broma. Bien, esto que no se lo debe tener en broma, tú me has aunado en ese comentario los dos tipos de diabetes. Bueno, pues un diabético tipo 1, en mi opinión, uno de los pilares del tratamiento. Nosotros decimos, ya no hablamos de diabetes. Actualmente la diabetes actual, el enfoque que se le hace desde el punto de vista del tratamiento dietético, ya no importa tanto que no comas esto o aquello, que la comida no debe ser excesiva. ¿Me explico? Es decir, hoy, cuando hablamos de dieta, por ejemplo, para el tratamiento fundamentalmente tenemos una serie de opciones de tratamiento. La primera le llamamos nosotros dieta, pero nosotros no llamamos dieta, llamamos cambios en el estilo de vida. Eso es diferente. Por tanto, en los cambios del estilo de vida, de una parte viene la educación alimentaria. Educación alimentaria. Por tanto, tú debes saber lo que implica desde el punto de vista de riesgo tomar, por ejemplo, un pastel. Ahora, ¿yo me puedo permitir un pastel? Sí, hombre, pero ¿quién te lo va a prohibir? Tú. Pero el médico no. El médico te aconseja que no. Pero tú eres el que cometes el pecado. Por tanto, quiere decir, sin lugar a dudas, es la falta de responsabilidad que tiene el paciente consigo mismo. Tú debes saber, o el médico te debe explicar, qué complicaciones graves. Las sevillanas son magníficas porque ha reflejado muy bien lo que implica las oscilaciones de glucemia en base a tenerla más alta o menos alta. Es decir, es la guadaña silenciosa. Es decir, que tú de buenas a primeras muchas veces hacemos el diagnóstico a un individuo que ha llegado al hospital pues, por un infarto. O sea, que no ha habido nadie, un infarto en un paciente diabético, que además son de esos típicos infartos silenciosos que no se diagnostican con clínica, pues la mayor parte de ellos no tienen clínica de Angor y ¡pum! El arrechucho y se quedan clavados. Por tanto, eres tú el que tiene que tener esa responsabilidad. Vamos, y voy a hacer otro comentario. Realmente hoy la diabetes es tan seria desde el punto de vista del tratamiento como nos la pinta. No. Que para eso es que hay que tener una educación muy bien llevada a cabo y hoy tenemos personal para poder educar. No lo suficiente, no lo que deseáramos, pero el diabético debe ser una persona que debe ser atendida por un grupo de atención, de asistencia adicional, como pues eso, la educación alimentaria, por ejemplo, un entrenador. ¿Qué has dicho? La higiénica. Sí. Cuidado de los pies. Sí, pero todo eso entra en el contexto de lo que es el seguimiento por un equipo multidisciplinar. Pero, dos cosas. Sí. Cuando ha hablado del diagnóstico clínico o el analítico, generalmente siempre es analítico, porque el clínico hoy día, entre los médicos de prisa y no sé qué, no sé cuánto, no te lo hacen. Y después, en esos equipos multinacionales que dice, si resulta que apenas hay endocrinos, si no hay forma de conseguir el médico de cabecera, que simplemente con un análisis te diagnostica. Me he definido antes como un médico especialista del sistema público. Y realmente yo que empecé la medicina en el sistema público en el año 72, viví una época deliciosa desde el punto de vista de atención médica en base al especialista, pues entre los 70 y los 90. A partir de los 90, las atenciones por el sistema dejan mucho que desear. No, uno también se pregunta, ¿por qué dejan mucho que desear? También tendría su análisis. Por tanto, yo le echo la culpa a los médicos.
Vamos, y yo, vamos, si yo voy a un director mío o a un jefe de servicio de mi unidad y digo, ya hace falta esto, esto y esto, con otro, ¿verdad? Tuya la responsabilidad, aquí tienes los pacientes, para ti. ¿Cuántos lo hacemos? Por tanto, tenemos que vivir de alguna manera con esos problemas, con esas carencias. Entonces, yo no justifico, todo lo contrario. Tú dices, vamos a ver, pero sí que voy a dar alguna justificación. Tú ibas a un médico de cabecera, ¿cuántos pacientes tiene citado un médico de ambulatorio en un día? 40. Pero lo más importante es cuánto tiempo tiene dedicado a la atención de cada paciente. 7 minutos. Pero es lógico, el tiempo lo debo controlar yo, igual que la cirugía. Lo cual, cuanto me dura a mí esta intervención conmigo es tanto tiempo. Pero lógicamente si tengo una cirugía de mayor envergadura, eso solo previsible, yo la puedo prever antes, pero eso solo previsible en el quirófano, una vez que está operando, macho, pues si te tengo que dedicar 2 horas, son 2 horas. Por eso, yo de alguna manera le volví la espalda a la clínica por esta razón, por no entender que de alguna manera el sistema tiene una alta responsabilidad en los problemas actuales. Pero también entiendo de dónde proceden los problemas. Pues dice, bueno, el médico de cabecera, pero ahora pasamos el paso siguiente al especialista. Pues igual, ¿y quién te hace? Entonces, el especialista, pues bueno, en la unidad de diabetes de mi hospital, pues en este momento hay diabetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Claro, dentro de esos 7 hay 2 dedicados a atención especial a complicaciones. Hay otro dedicado a la unidad de día. Hay otro, o sea que al final quedan 3 para asistir. ¿Cuántos pacientes? Y además bien, esa es la otra, ¿no? Pacientes complejos, ¿eh? Bueno, yo puedo entender que a mí me viene un paciente, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo, y a ese paciente me lo puedo resolver en poco tiempo. Porque al final es cuestión de decir, ¿a qué control vienes? El control que traes y lo que tengo que solicitarte para el próximo control. Y yo eso lo resuelvo. Dudas que él tiene, me las pregunta y yo a él, de alguna manera, le doy las explicaciones que él me recaba. Por tanto, eso es una situación que para eso. Eso no excluye que el paciente tenga el derecho de exigir, sobre todo buena atención en el diagnóstico. Pero oye, la buena atención en el diagnóstico que yo le exijo al médico, yo te tengo que exigir a ti como paciente. ¿De acuerdo? Tú me vienes a mí con una hemoglobina glicada de 3 controles seguidos, es decir, 3 son 3 más 3, 6 más 3, 9 más un año, y veo que los 3 controles que tú me traes una hemoglobina glicada por encima de 9 y 10, te digo, macho, vete. Yo ya no te asisto más. A mí eso me debería asistir a mi administración para echarte a ti de la consulta. Pues, si tú no te responsabilizas, me vas a decir responsabilidad a mí, que no solo tengo tu responsabilidad, sino que tengo la de ese, la de aquel, la de aquel y la de aquel. Que además, aunque el problema sea común, es diferente. ¿He respondido a tu duda? Sí, yo lo que te quería decir respecto a eso es que el enfermo diabético no tiene que vivir con miedo, pero sí tiene que vivir con responsabilidad. Claro. La de diabetes hay que tener en cuenta que como hemos dicho, que es una enfermedad crónica y que cuando sabes que eres diabético hay unas normas dietéticas y que hay que tener y controles habituales. Y lo que él dice, un día te puedes comer un pastel, pero a cambio de que luego durante los 20 días o el mes siguiente no tomas nada, vamos. Pero eso es la conciencia que tiene. Pero tampoco se puede vivir acojonado, porque luego nos vamos a morir. Y entonces, no, el acojono no, por ejemplo, hay que vivir con normas. Hay que hacer un poquito de ejercicio, porque, por ejemplo, para adelgazar, si la mujer quiere adelgazar, yo siempre le digo a los enfermos, diga a su mujer que ande 6 kilómetros todos los días.
porque si no adelgaza, por lo menos dentro de 10 días tú estás a 60 kilómetros, que ya es una ventaja. O sea, No, vamos a ver. Lo que hay que tener es un nivel de formación adecuado. Este que yo comentaba, el diabetes tipo 2 es distinto al diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1, el objetivo de tratamiento es enseñar al paciente: ¿me puedo tomar un pastel? Te lo puedes tomar, pero ¿cuánto azúcar ingieres? La responsabilidad es tantos gramos de azúcar. Y en tantos gramos de azúcar me corresponden tanta unidad de insulina. Entonces yo me añado un bolo de insulina que me resuelve el problema. Sí, yo referente a lo de controlar me parece muy bien que se controle. Lo que te quería preguntar es referente al tratamiento con pastillas, con insulina, porque hay quien dice, en las pastillas hay algún tipo de pastillas, por ejemplo, te puedo hablar de la metformina, como tú ya sabes, o te puedo decir el diamicrón. Dice, hay algunas pastillas que fuerzan el funcionamiento del páncreas. Y ahí, naturalmente, la metformina puede tener efectos secundarios al riñón, según he oído yo. Pues así a nivel popular. Bueno, vamos a aclarar también ese concepto de... ¿Sería pastilla o insulina? No, depende. Vamos a ver, eso está escrito a una serie de ítems. Es decir, hoy no tengo yo el capricho de mandarte aquí una cosa u otra, no. A un tipo de paciente específico ¿no? te corresponde metformina. Por ejemplo, tratamiento de la diabetes. A ver. Una preguntita clarita. Tenemos 3 tipos de tratamiento. Eliminaciones. La eliminación de la metformina es por el intestino. Las nuevas pastillas, medicamentos que han salido últimamente, todas las citralidinas y todas las demás, que se eliminan por el riñón y dan más problemas urinarios y peor calidad de vida. Eso es un poquito lo que quería que... Vale. A mí, yo soy urologo. Muy bien, perfecto. Por eso era el tema. Y entonces, claro, yo me encuentro con Así pacientes... decía yo que te conocía. Bueno, en concreto, creo que es bastante claro, y para las mujeres incluso, el tema de la eliminación de esos medicamentos que hemos entrado en tratamiento. Bueno, vamos a ver. Es importante los efectos secundarios de la metformina. Pero no hay tanto. Porque eso nos tiene un poco... No, que estamos equivocados. A nivel popular es lo que hay. Pues estamos equivocados. Y también hay responsabilidad de los médicos. La metformina fue el primer fármaco que, juntamente con la glibenclamida, que se descubrió. Bueno, y ocurrió una ¿El diamicrón es el diamicrón? El diamicrón, eso es otra. Diamicrón. No, está dentro de la sulfanilurea. Esas son las que fuerzan el funcionamiento del páncreas, ¿no? El diamicrón. Déjame que voy a poner yo... Que lo explique. Que voy a hacer y luego voy a hacer preguntar. yo la clasificación de las distintas drogas que tenemos en el tratamiento. En el tratamiento de diabetes tenemos muchas cartas en la baraja. La primera, estilo de vida. Sin él no se puede pasar al siguiente capítulo. El segundo capítulo son los fármacos. Entonces, dentro de los fármacos tenemos una serie de fármacos que se dividen por biguanidas, sulfanilureas, lo que llamamos moléculas recientes, que hay un fin de moléculas recientes, que son un poco las derivadas de lo que él cuenta, que son, pues se han diseñado moléculas para todo. Para controlar la regulación del glucagón, para regular la regulación de la secreción de otras hormonas pancreáticas y otras para mantener el equilibrio. Y de las dos que yo quería hablar son de la semaglutida y del glu. Lo tengo que mirar porque está reciente la droga, el nombre de la droga. Se llama el nombre de la droga, hemos dicho, la tirzepatida. Esa es la última que ha llegado de hace 2 meses. Y además ha tenido mucho bombo, porque son 2 fármacos, 2 sustancias que controlan la glucosa, pero controlan la glucosa al mismo tiempo que bajan el peso. Eso es lo que se está utilizando ahora para adelgazar. Para adelgazar, claro, para adelgazar. La De hecho, metformina también se utiliza para adelgazar. La metformina también la utilizan para adelgazar. Bueno, por intolerancia a la Quita el apetito, ¿no? No, eso es, por intolerancia digestiva.
porque realmente la tolerancia no es buena. La tolerancia para algunos pacientes se van de vareta con retortillones, que entonces esos pacientes hay que quitarse. De hecho, es una indicación de la utilización de otras drogas en base a lo que son efectos secundarios de la metformina. La metformina hoy es un gran fármaco. La putada de la metformina es que los americanos no era suya la droga. La droga era de desarrollo, de investigación europea. Entonces, ¿qué dijeron los americanos? Que el riesgo de la metformina era lo que llaman uno acidosis láctica. ¿Qué cojones es la acidosis láctica? La acidosis láctica es un fenómeno, pero no es un fenómeno de la droga en sí misma. Como era la única droga que teníamos, cuando había pacientes con vasculopatía severa, el fenómeno de la vasculopatía inducía el desarrollo de acidosis láctica. Actualmente, la metformina se está utilizando como el mejor antioxidante natural. De hecho, en cuidados intensivos se está utilizando como una medida antioxidante. ¿De acuerdo? Y ese es el motivo de que se quite cuando se hace un TAC con contraste. 3 días antes y unos días después. Exacto. Hombre, hay, lógicamente, como con la insulina, es decir, hay circunstancias puntuales en las que tú debes retirar, como la heparina, tú debes retirar, o como la aspirina, tú debes retirar antes, porque tiene una serie de efectos secundarios. No quiere decir que sea peligrosa, ¿no? Eso quiere decir que por precaución, pues, el mecanismo del trazador, del isótopo, o del yodo, de lo que sea que utiliza como materia de contraste, pues puede tener un aumento del metabolismo de ese contraste y dar diagnósticos o dar interpretaciones erróneas de esa prueba que yo estoy realizando. Entonces, actualmente, cuando yo vaya a hacer cualquier tipo de exploración radiológica, cualquier tipo de intervención, la intervención lo que hacemos es cambiar la metformina y lo que hacemos es ponemos insulina. Nosotros ponemos una pauta de tratamiento de insulina durante la intervención. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos, la metformina en este momento es monoterapia. ¿Cómo se utilizan estos fármacos? Pues mira, se utilizan uno solo, 2, uno más otro, o 3 en monoterapia, obviamente en diabetes tipo 2, metformina. Segunda droga, cuando la metformina demuestre que no es suficiente para el control metabólico que se le exige, y eso lo tengo, pues, glucemia, hemoglobina, y bueno, pues 3 en situaciones puntuales como hemos comentado. La Januvia es la segunda. La Januvia. Sí, no, hay muchos fármacos. Januvia, la agenda. Hay muchos fármacos, hay muchos. Yo no quiero bajar, no quiero bajar a lo individual, y yo en lo individual quería hacer el comentario del tercepatide, y de que, bueno, que ya teníamos alguna droga relacionada con ese tercepatide, que era el liraglutide. La liraglutida es una hormona pancreática que obviamente que controla la sensibilización del péptido glucopancreático. Entonces lo que hace es regular la secreción balanceal del GLP-1 que llamamos, y en base a ese regula el metabolismo del órgano. Entonces, la segunda droga, pues eso está sujeto a indicaciones. Si no vas bien con la primera droga, la segunda droga. ¿Cuál debe ser la segunda droga? Pues valorar si la segunda droga debe ser un estimulador de la liberación de insulina. Los estimuladores de la liberación de insulina tienen un beneficio, pero tienen una contraprestación. Es que si tú tienes una reserva pancreática, para hacerla, eso es otro método de estudio que hay que hacer, pero cuando tú haces, si tú tienes una reserva pancreática mediana, pobre, pues el que tú mandes un estimulador de la secreción de insulina significa que te vas a cargar la reserva pancreática cuanto antes. Por tanto, la indicación de un secretor de insulina tiene su valoración. Antes sería mejor utilizar otro tipo que no tenga ese efecto de secreción de insulina extrema hasta que te quedes en insulino primo, con lo cual vas a
a insulina seguro, y entonces, bueno, pues eso lo debe valorar cada endocrinólogo en base al caso concreto que tiene edad. ¿De acuerdo? Entonces, yo pues digo que no quería hablar en ningún nombre genérico por esa razón. Porque la utilización de un nombre genérico depende del análisis puntual de la historia de cada paciente. ¿De acuerdo? Sí, yo le temía lo de... A mí me pasaron a insulina en junio, que hay en junio. Estaba con la... Bien. Entonces, por eso estoy diciendo que yo tomaba la metformina y el diabicrón. Por el razón que tomaba. Y entonces me pasaron ya porque, a pesar de eso, la glicosilada me aproximaba ya, me salía ya en 7 la glicosilada. Vamos a ver, si yo te hago una valoración, yo obeso, tienes muy pocos criterios de obesidad. Yo no te pasaría a la última droga, una de estas 2 últimas drogas que he nombrado, y afortunadamente una de ellas, que es el semaglutide, esa sí la está pasando el sistema. Pero claro, para tener indicación de la utilización del semaglutide, tiene que haber mal control metabólico con el tratamiento previo, o mala tolerancia al tratamiento con monoterapia, es decir, a la metformina, y tener un índice de masa corporal superior a 30. Ese es un criterio. Hoy tú no verás a ningún médico que si no tienes un índice de masa corporal por encima de 30 te vaya a mandar la semaglutide. Sí, lo que pasa es que la metformina, yo el problema que tenía y se la achacaban es la falta de apetito. Entonces decían, ¿podía estar relacionado la metformina con la falta de apetito? No. Porque es que la metformina parece ser que se utilizaba para adelgazar. Claro, ya te he Yo dicho. no problema bien. Ya te he dicho. La metformina se tolera mal desde el punto de vista digestivo. No solo a nivel de mucosa gástrica, sino a nivel de mucosa intestinal. Bloquea la síntesis terciaria de algunos polisacáridos que no se metabolizan en el tramo y se metabolizan abajo. Y en el metabolismo de abajo crea una serie de problemas como es dispepsia, como es meteorismo, como es y un largo etcétera. Y entre ellos, lógicamente, pues induce inhibición del apetito. Venga, preguntad, venga. ¿Cuándo se lanza la insulina? O ahora lo nuevo de los Ozempic. ¿Cuándo? Bueno, pues de la insulina al Ozempic, se puede utilizar la insulina y el Ozempic, ¿eh? Sí, se puede utilizar. Entonces, ¿cuándo se indica el tratamiento con insulina? Muy sencillo, muy sencillo. Aquel paciente diabético que demuestre controles inadecuados con el tratamiento que está tomando, pues le tengo que aplicar otro tratamiento. Así de sencillo. Por tanto, los objetivos están marcados por el objetivo terapéutico. Y yo lo que pretendo es tenerte un objetivo terapéutico de, como te he dicho, hemoglobina por debajo de 6,5, si eres diabetes tipo 2, o hemoglobina por debajo de 7, si eres de tipo 1. Entonces, si vienes a mi consulta con un año de seguimiento con hemoglobina por encima de 9, te mando al garete. ¿De acuerdo? Ya levanta la mano. Vamos a ver. Yo que quería preguntar porque yo lo veo súper raro. Yo tengo 58, a los 54, de pronto me dieron medio diagnostica diabetes tipo 1. Sí. Yo no tenía clínica de nada, ni sed, ni poliuria, ni nada. Solamente un día que me encontré con muchísima sed, un día. Y me voy a urgencia, bueno, porque me cogió en un sitio, me voy a urgencia, y me voy con insulina puesta ya para toda mi vida, y me dicen que tengo diabetes tipo 1. ¿Tipo? 1. ¿Tipo? 1. ¿Tipo? ¿Tipo 1? ¿Tipo? MODI. Yo estoy diagnosticada de la diabetes tipo 1. Tipo MODI. Es decir, antes he dicho que la diabetes insulino dependiente, aunque es lo habitual en el tratamiento de diabetes tipo 1 juvenil, no excluye que no haya diabetes tipo 1 del adulto. Entonces, a ese tipo... Pero a mí ni me empezaron con un tratamiento principal de nada. ¿Insulina? No, directamente insulina. ¿Insulina? Sí. Es que es el tratamiento. Pero tiene una característica ese tratamiento con insulina. Pocas necesidades de insulina. O sea, con pocas necesidades de insulina, la diabetes tipo MODI es capaz de regular muy bien la glucemia. Por tanto, en el diabético que es tipo 1 añoso o el tipo 2 que pasa a indicación de insulina por el hecho de que no controla con los tratamientos previos, entonces se necesita una insulina alta.
Y con respecto a las formas, a las modalidades de tratamiento con insulina, múltiples. Pero el diabetes tipo 1 del adulto, tipo MODI, es una diabetes que se hereda, hereditaria, probablemente que tiene pocos síntomas en el contexto de su diagnóstico y que muchas de las veces pues diagnostica por eso. Ahorita hay que hacer un análisis y en el análisis encuentras algo. Nosotros otra pregunta por aquí. Péptido C. El péptido Péptido. que dice Claro, el claro. páncreas funcional. El péptido C es una submolécula de la insulina. La insulina se sintetiza y se sintetiza como un péptido largo de 151 aminoácidos. Pero ese péptido, para eliminarse y ser transportado, tiene una molécula transportadora, que es el péptido C. A mí me sale de que no tengo. Pues eso, ahí tiene la causa. Seguimos, si desea volver. Sí, sí. Admitiendo la bondad del tratamiento con metformina, el efecto secundario de diarreas, Sí. ¿debe soportarse No, o resulta peligroso? no peligroso, molesto y no debe soportarse. Bueno, por esto, pero parece que, por lo que yo he entendido, la metformina es lo mejor. No, para esa situación no. No tengo por qué soportar. No, pero en general es el tratamiento más benigno, ¿no? No, hombre, yo puedo modificar la metformina por otro He fármaco. entendido que la metformina era lo más liviano. No, es lo más liviano, pero si tienes una intolerancia, obviamente a mí me produce La más intolerancia problemas. a las 2 pastillas, con una no. A las dos, te refieres a las dosis, A las 2. con 2 dosis. Si tienes 850, 2 comprimidos al día. Hombre, no. Vamos, no, espera, otra vez. La indicación que se hace cuando se va a iniciar el tratamiento con metformina no es como antes hacíamos, dosis que necesites de golpe. No, hay que hacer una escala de tratamiento. Medio comprimido, un día, medio y medio otro día, uno medio otro día y así hasta llegar a la dosis que yo entiendo válida para ti. Pero claro, si en ese ínterin aparecen síntomas de intolerancia, pues obviamente... Hay que cambiar. Hombre, yo creo que sí. El primero que tiene que decirle es el paciente, que son muy honestos. Si son soportables a lo mejor. Ah, bueno, eso lo dices tú. Eso... Si no es peligroso. No, hombre, peligroso no es. Era simplemente la molestia de que puedes ir como un reactor por la calle. Pero eso es como los cuernos, que si no les pasa nada, a comer, Ese es el problema. Sí, no, yo voy a otro cosas más livianas, digamos. Yo estoy tomando media pastilla, vamos. ¿De metformina? De metformina, más o menos lo bien tomado. Pero lo que a mí me choca como paciente es que yo padezco mucho de garganta, bueno, tengo faringitis crónica. Entonces, de toda la vida he sido profesor y tal. Y bueno, tomo miel. Yo tenía entendido que la miel es buena para muchas cosas. Bueno, pues la médico de cabecera no quiere que tome miel y además caramelo sin azúcar. Es gracioso. Me niego. No, pero eres gracioso, con cojones. Eres gracioso, con cojones. ¿Qué es la miel? Azúcar. ¿Qué azúcar? Bueno, pero me beneficia. Te beneficia porque le das por culo a la diabetes, sobre todo a tu sistema vascular, ¿no? Media pastilla y, Yo no lo sé, eso. y los análisis bien. Eso, bueno, los resultados de los análisis son los que marcan. Es decir, si los resultados de los análisis marcan que eso va bien, pues adelante. Si los resultados, yo he dicho, no he terminado de hablar de la dieta. En la dieta hoy somos muy permisivos. Muy permisivos. Hoy nosotros calculamos la comida de un diabético idéntica a la de un no diabético. Lo único que se restringe es, obviamente, decir, oye, tú necesitas tantas calorías. Y yo te ajusto la dieta en base a tantas calorías. Pero de esas calorías, el 60-65% de esas calorías tienen que estar compuestas por hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Por tanto, hombre, yo es que como de todo, pues señor, menos cantidad, ya lo tengo un reparto. Y lo que no debe tomar, y eso sí lo decimos, azúcares simples de fácil absorción. ¿Qué es un alimento de fácil absorción para ti? No lo sé. Los refinados. No lo sé. El pastel,
Yo pastel no, pero... Bueno, el pastel, pero la miel, también. la miel. ¿Y qué me dices de la sacarina? ¿Qué? ¿Qué nos dices de la sacarina? No, la sacarina es otra historia. La sacarina es... O sea, eso que dice, te dicen los dulces sin azúcar. ¿Eso se puede tomar eso? Si lleva edulcorante, sí. Si no lleva El edulcorante es permitido, ¿no? ¿O no? Pues, hay edulcorantes permitidos que se utilizan además en repostería, se utilizan... Los dulces sin azúcar que hay por ahí cada vez más. Yo no me fío nunca de los dulces, yo soy de los que dicen, vamos a ver, prefiero comerme, por ejemplo, un helado. Y No hay sin azúcar. hay helados para los diabéticos, bueno, yo soy de los que dicen, pero vamos, no lo digo por el mero hecho de decir, pasa la mano. No. A ver, ¿qué estás tomando tú con un helado? Vamos a hacer el análisis, la composición alimentaria que tiene un alimento. Ahí la importancia del soporte nutricional. Entonces, vamos a ver, tú me quieres decir, pues, igual, bueno, ya me estoy saliendo. No, yo me desayuno todos los días, yo un pan un poquito. Pues me desayuno mi vaso de naranja, y zumo de naranja. Ahí lleva de azúcar. Y si lo mezclas con el pan. Vamos a ver. Pues, tú te has preguntado ¿qué tiene una naranja? Pues, su composición alimentaria. Cada vez que tengo alimento delante, te debes preguntar. Cualquiera. Composición alimentaria. ¿Qué tiene? ¿De qué está constituido? Entonces, ahí los tres elementos del principio inmediato. O hay hidrato de carbono, o hay grasa, o hay proteína. Una naranja, ¿qué tiene? Hidrato de carbono y azúcar. Azúcar. ¿Y qué tipo de azúcar? Fructosa. Otra cosa. Entonces, perdón, en un zumo de naranja, pregunta porque tú dices, bueno, ¿cuánto azúcar tiene 100 centímetros cúbicos de naranja de zumo? Vamos, de peso, ya no lo calculamos de peso. Pues cada zumo tiene, pues... 3 o 4 naranjas. No, Eso es mejor tomar una naranja que no el zumo. sin buena duda. Una naranja comida de Naranja entera tomar la fibra. Claro. Tomas todo. Claro. Te llevas y se absorbe todo. Por cada 100 gramos de naranja, 12 gramos de azúcar. ¿Y la fruta cuanto más verde? Entonces, verás, ¿cuántas naranjas utilizas tú para hacer zumo? 3 o 4, depende de la naranja, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cuántas naranjas entran en un kilo de las naranjas que usted utiliza para el azúcar? ¿Cuántas entran en un kilo? 4. 4. ¿Sí? Depende No, pues eso, pero vamos, ¿cuántas? Yo solo pregunto a la que compra la naranja, ¿cuántas entran en un kilo? 4 o 5 naranjas. 4 o 5 naranjas. Quiere decir que estás utilizando ahora mismo 400 gramos de peso. Por cada 100 gramos son 12 calorías. 12 por 4, 2 por 4, 8, que son unas 4. 48 gramos. Cada gramo de azúcar tiene 4 calorías. 4 calorías multiplicado por 48, así son las calorías como se calculan aquí. A mí me gusta justamente este nivel de consulta, porque cuando se siente un paciente ahí, lo que me gusta es informarle y hacer la pregunta. Pues igual que el pan. Pan no, yo pan no, yo El pan integral. yo piquito. Piquito, bueno, vamos. La cerveza y el vino, que es lo que a mí me gusta. Te iba a decir Digo que la cerveza y el vino. Ahora también te digo. Eso es lo que a mí me gusta. Bueno, pues ahora te digo lo que tiene cada uno. que el desayuno tradicional de los pueblos y tal, de tomate con su ajito y tal, ¿tú también malo? No. Otra vez, ¿qué entiendes tú por malo? ¿Qué entiendes tú por malo? Yo no hablo de bueno o malo. Yo hablo de bueno o malo. No, que no tiene mucho, un tomate no tiene mucho azúcar, porque es una fruta. Mientras que si comes una pera,
de agua o un melón, Menos, pues sí. tiene Pero mucho más gramos y de el ajo, azúcar. que dice que es el mayor de El ajo es otra cosa. Eso es una especie. No te da un beso de Drácula. Eso entra dentro Te de cura el Drácula. los Bueno, ¿no? Sí, sí. el ajo. Y bueno, si no tiene una mujer al lado diciendo que yo pues la pregunta que tú decías, no. Ahora ya. Los efectos de qué? De la diabetes. Bueno, pues ahora los efectos. La vista. Sí, bueno, ya eso yo te digo que sí. Yo un poco, antes de aproximarnos a eso, ¿no? He hecho la idea de qué idea tiene o qué concepto tienen de Vamos a contestar al pan, al pan y a la Vamos a cerveza. ir controlando ya porque no. Con preguntas concretas. A ver, las preguntas son preguntas concretas que son además muy bien, venga. Está hecho con cereal. Entonces lleva más carga. Lleva menos carga de alcohol, pero más carga de hidratos de carbono porque son cereales. El vino lleva más carga de alcohol y menos. Bien. Y menos pero azúcar. deja de hablar, que Ahora lo está explicando. Vamos, más Pero o menos. voy por la pregunta que han dicho. ¿Y el pan? Han dicho alguien de la miga. Y el piquito. Vamos. Las migas. Eso es, las migas. Vamos a ver. ¿Qué tiene el pan? Vamos a empezar por ahí. Harina. Harina, ¿y qué más? Y levadura. Levadura, ¿y qué más? Y sal. Y ¿Y agua. qué más? Y azúcar. Los dos componentes elementales o esenciales del pan o de la harina elaborada, es eso, elaborada en función del tipo de harina, y la harina, ustedes que seguro que algunos conocéis, harina en flor, que es una harina en flor, aquella que está muy triturada, es un polvito, que la harina que no está tan triturada, de donde se derivan los integrales, que es una harina integral. Una harina integral es una harina poco triturada, que en su composición lleva mucha parte de cáscara. Por tanto, bueno, yo es que yo tomo, eso lo habías dicho tú antes, ¿no? Que yo pan integral. Pan integral. Y piquito integral. Pan integral, ¿por qué? Para la elaboración. Para yo hacer A mí me gusta más el pan, el pan. Pero me dicen, el pan integral para el diabético, lo que tengo yo oído. ¿Qué te ha dicho eso? Está en un craso error. No ha sido el médico, ¿eh? Está en un craso. Por el análisis, ¿qué es la harina integral? La harina integral, eso es una harina menos triturada. Entonces, yo esa harina, para elaborarla, yo utilizo agua. ¿Qué cantidad de agua le echo? ¿Más o menos que a una harina de flor? ¿Más o menos? ¿A la integral? Menos. Menos agua. La ligo mejor porque el grano es más grande, ¿eh? Por tanto, yo necesito más agua para ligar las pequeñas moléculas de la harina de flor. Por tanto, la composición en agua del pan integral es mayor desde el punto de vista porcentual. Dicho de otra manera, el pan integral tiene más concentración de hidratos de carbono que el pan. Por tanto, el pan integral, pues el pan integral tiene una serie de beneficios, pero que en relación a la diabetes no son muchos, la mayor parte son a nivel intestinal. Sí, yo lo que digo es una cosa muy particular y creo que las personas que somos, por el caso mío, que soy una persona que tengo poco apetito, entonces me pasa eso, que yo me adapto a un tipo de comida y me cuesta la misma vida cambiar. Cambio algunas veces, pero los desayunos, por ejemplo, las cenas son siempre casi las mismas. Entonces, el tratamiento debe adaptarse a la situación en la que yo me muevo. Está claro. Para que pueda ser un poco feliz, o por lo menos pueda comer. No, vamos a ver. Claro. El tratamiento tiene que estar adscrito al tipo de paciente. Debe ser Totalmente. individualizado. Tratamiento individualizado hoy. Tenemos moléculas suficientes como para decirte lo suyo es esto y es esto. Y ahora yo pacto contigo objetivos de tratamiento. Mi objetivo de tratamiento, pues yo mantener los criterios médicos y de salud que me permitan el evitar las complicaciones. Entonces el médico debe decir, pues, el conocimiento que tiene el médico de eso está realizado en base a estudios de población. Por tanto, en base a estudios de población, yo te digo cuál es el objetivo de tu caso. Mi objetivo es glucemia, pues
Depende de qué tipo de glucemia te hago, la basal, la postprandial, o te tengo puesto, entramos con la pregunta inicial que me hiciste, o te pongo un glucómetro, o te pongo un medidor de glucosa continua. Eso es el objetivo en el contexto del control terapéutico de los pacientes diabéticos de cierta envergadura que se controlan mal, o pacientes diabéticos tipo 1 de diagnóstico reciente. Es indicarle un sistema de autocontrol, de monitorización continua. Ese es un sistema que para eso queríamos la pizarra, pues para que la pizarra no la vamos a utilizar, que consiste que yo tengo aquí un sensor, que ese sensor me está midiendo la cantidad de glucosa debajo de la piel, que tengo aquí un emisor, que el emisor me está haciendo el cálculo de la cantidad de glucosa entre lo que teóricamente debería ser, si yo tengo aquí 120, en sangre debería ser 90, pues él me hace el ajuste. Entonces me emite una información y me dice, tu nivel de glucosa, o sea, yo lo que no quiero puntual en este momento es tanto, y en el receptor te pone la cantidad de glucosa que tiene. Y yo quiero un perfil de glucosa de tal hora a tal hora. Yo tengo un perfil de glucosa en donde puedo analizar qué ha ocurrido en esa hora. O yo tengo una comida que hoy me voy a pasar un poquito más que otra, y yo me paso. Calculo qué cantidad de azúcares o hidratos de carbono he comido en esa comida. Y yo programo la cantidad de insulina en forma de bolo que me puedo administrar. Hay que ser médico. No hay que ser médico, hay que ser paciente. Eso es. Bueno, aquí vamos a terminar con la autonomía. Una pastillita y se El acabó. zumo de naranja. Dos cositas, leche. ¿Eh? El zumo de naranja, ¿no? No, si no te controlas. Te explico, vamos a ver. Esto es como todo. Si tú, tomando el zumo de naranja, tienes controles de glucemia y hemoglobina, glicosilada bien, tú te lo puedes permitir, ¿por qué no? Tú eres delgadita, pues lo puedes permitir. Pero Leche entera, leche desnatada y opinión de los Ozempic. Menos mal la leche. hombre, la leche entera desnatada, la leche desnatada, la indicación de la leche desnatada es otra. Es que haya o no haya patología relacionada con el metabolismo de los lípidos, de los Bueno, pues vamos a avanzar el camino porque Y la opinión de los Ozempic. los Ozempic, yo desde el punto de la gente vista... no se ha ido, normalmente en una conferencia. Ya. Bueno, entonces, vamos a ver, para no hacerlo esto por ofensivo, podríamos hacerle más preguntas. Hay que repetirlo. ¿Querías decir algo? ¿Eh? ¿Querías decir tú No, de algo? los Querían, sí, por Por- supuesto, lo que por pueda terminar. tú consideres Hombre, de los Ozempic yo creo que es una droga magnífica que aborda el control de la diabetes tipo 2 en el obeso. Pero si tú analizas, yo he tenido broncas con mi entorno endocrinológico por unas razones que os voy a contar. Entonces, el Ozempic es una buena droga, la semaglutida es una muy buena droga en el contexto de un paciente diabético tipo 2 con vasculopatía severa, con efectos secundarios severos y con indicación de la utilización de los Ozempic. Por tanto, yo no tengo ningún inconveniente si el paciente tiene un índice de masa corporal superior a 30, ningún problema. Es más, te lo prescribe el médico sin ningún problema. Y, como he dicho antes, es una droga que se puede asociar como segundo y como tercer tratamiento a cualquiera de las anteriores. Lo que pasa es que los Ozempic, como digo, ha llegado desde hace un par de años o 3, que lo tenemos aquí. Bueno, el Betis está a punto de salir al campo. Ha demostrado tener un beneficio asociado al tratamiento de la diabetes, que es la pérdida de peso, y que todo el mundo prescribe Ozempic para perder peso. Ahora, con el Mougeo, que es la droga, el nombre comercial tiene más. Mougeo, que como he dicho, yo no soy capaz de aprender. El nuevo. Mougeo es el tratamiento. Como el Ozempic es el fármaco comercial. Vamos. Como he dicho, es ustedes son capaces de acordar. Tirzepatida. Mougeo. Entonces, hombre, el Mougeo ha demostrado que tiene tiene muy poco de los Ozempic. O sea, la semaglutida tiene muy poco de efectos secundarios, muy poco. Sensación de plenitud, pero eso es complicado, porque el mecanismo de acción es
dificultar el vaciado gástrico, con lo cual tú tienes una sensación de llenado gástrico durante 3 o 4 horas. ¿Y qué ocurre con eso? Si te pegas una comida en un día, te dura, esa noche no cenas. Y no cenamos, no tengo hambre. Pues eso es lo que le pasa a los niños. Bueno, pues nosotros Bueno, vamos a dar un aplauso a los espera autores. un momentito. Que lo que decíamos antes era eso de que las personas, por ejemplo, una pregunta, ¿el paso a la insulina supone ya que no hay marcha atrás? O sea, que hay algún tratamiento con insulina y después se pueden, porque están saliendo continuamente medicamentos, fármacos que puedan... Entonces, ¿se puede pasar de la insulina, es decir, volver otra vez al Bueno, si hay alguna droga que se descubra en este ínterin, si no hay ninguna droga que se descubra en Estoy este diciendo ínterin, sí, pero digo que no quiere decir que no se la pueda... indicación de insulina es sustituir. ¿Cuánto llamas con insulina? Sí, pero vamos, yo ya la insulina no la voy a dejar. Antes de ponerte insulina, el médico debe haber utilizado otras drogas. Por supuesto, sí, yo llevo ya muchos años. Por tanto, han salido últimamente muchas, que bueno, una ristra. Bueno, pues vamos a Bueno, darle las gracias. pues vamos a... Quería... Bueno, el alcohol. Bueno. Toda información sobre el alcohol. Última Sí. puntada Venga, prevención. vamos a cerrar porque ya si no... creo que no una copita, ¿eh? Hombre, claro. Venga. Vamos, el alcohol, el único problema es, obviamente, desde el punto de vista del diabético, es el metabolismo hepático. El alcohol induce una metabolización hepática de los distintos alimentos o sustancias que se metabolizan por vía hepática. Pero desde el punto de vista calórico, es lo que realmente a ustedes os interesa conocer. Vamos a ver, ¿qué tipo de alcohol? La pregunta es la misma. ¿Qué tipo de alcohol? Dame un ejemplo. ¿Qué quiere beber? ¿Sería cerveza o vino? Bueno, cerveza. Cerveza. ¿Tú sabes qué es la cerveza? ¿Qué es? Me ha explicado el compañero. Bueno, pues por eso yo tengo que hacerle observaciones al compañero. ¿Qué es la cerveza? ¿Cómo de cebada? Sí. Lúpulo, El lúpulo es una una saborización. saborización y la cebada fundamentalmente. La cebada. Un cereal. Es la fermentación de un sacárido. Entonces, vamos a ver. La cerveza se obtiene del producto de la fermentación de la cebada, de la maltosa. Pero, oye, ¿qué tipo de cerveza me estás bebiendo? ¿Tipo Pilsen? Ya no sabes, ya te has perdido. Ya te has perdido. Especialización. No, que no es especialización, es curiosidad. ¿No has visto un botellín de Aguscampo? Pues en el botellín de Aguscampo hay 2 informaciones capitales. Una es el contenido alcohólico y otra es lo que llamamos nosotros lo residual, los azúcares residuales. Pues hemos dicho que la fermentación de un azúcar, pero además el tipo Pilsen, que es lo que vemos por aquí, controlada, o sea, yo a la fermentación le echo una enzima que bloquea la fermentación del azúcar y entonces me quedo con un grado alcohólico de la fermentación y con un residuo de hidrato de carbono que no es metabolizado. Por tanto, tengo 2 elementos. La parte residual que no se ha metabolizado, que es la cerveza tipo Pilsen, te pone 8% de azúcar residual y 4 o 5 gramos. eso, 4.5 de alcohol, que es el que marca la inhibición del metabolismo del azúcar. Pues, por tanto, formas. ¿Cuántos centímetros cúbicos me voy a beber? Me voy a chupar un botellín que tiene 250, 300. 250. Es decir, el contenido si he dicho que tiene 8%, multiplica por el volumen. Son 8 por 250, ¿cuántos son? 16 gramos de azúcar. Y ahora viene el alcohol. 16 gramos de azúcar, que hay que multiplicarlo por 4 para hacer el ajuste calórico. En relación a... Y tengo que hacer el alcohol. ¿El alcohol cuántas calorías tiene el alcohol? ¿Cuántos grados de alcohol tiene? Si hemos dicho 4,5, ¿por cuánto? Por 12, ¿cuántos gramos son? Pues 8 y 10 gramos. 10 gramos, ¿cuántas calorías tiene un alcohol? Porque
¿Te va a contar? Madre mía, qué bien nos está dando. Íbamos a tomar una cerveza, pero me parece que no vamos a hacer la historia. nada. El vino tiene 7.5 calorías por cada grado. Alfonso, te digo, muchas preguntas y ahora vamos a tomar una copa que vamos Pues a poner todo. no multipliques por 4,5, Petri. Sin alcohol. La sin alcohol, hombre, si dicen que sin alcohol, Todas tienen alcohol. eso es. Eso de sin Bueno, alcohol. vamos a terminar, por favor, y de verdad, porque es que si no se hace excesivamente largo, porque para nosotros sí, pero para algunas personas ya le está resultando un poco pesado. No pesado, para los diabéticos no, nosotros podríamos estar toda la noche preguntando. Pero para los béticos... Vamos a ver esta señora... Perdón, yo dije que vaya a acabar, yo lo No, venga, pregunta. Sí, por favor, de saber a corto plazo qué avance tenemos. Futuro. Yo lo que quiero saber ahora mismo es eso. Bueno, pero Porque el futuro. Lo estoy más o menos bandeando. El futuro de la diabetes está en manos de la inteligencia artificial. No, de esto, ¿no? Bueno, eso es sin lugar a dudas. Eso hay que invertir en investigación, hay que invertir en investigación. Y los políticos que tenemos son muy burros, más burros todavía. Que cree que... Bueno. No, entonces, yo te voy a decir lo que hay en este momento, desde el punto de vista de perspectiva. La inteligencia artificial, aplicada a la bomba de insulina, o la bomba de insulina y al páncreas artificial. Lo tenemos ya el páncreas artificial, lo que pasa es que ahora mismo está en ensayo. De hecho, yo tengo una compañera madrileña, que es la que más sabe sobre bomba y páncreas, que ellos están haciendo un ensayo y por eso, bueno, eso está unido a la otra, que es la monitorización de la glucosa de forma continua. Son los dos elementos de prospectivos que tenemos en el momentito ya. Bueno, tenemos que pasar la copa, tenemos que terminar, llevamos 1 hora y media. Juan, presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla. Cierra la Vamos a ver, nosotros agradecemos mucho la conferencia esta, la charla, llamémosle como sea, que ha estado muy bien, muy bien. Damos un fuerte aplauso a él y al doctor. Y entonces también le damos un recuerdito de su paso por la casa. Le vamos a hacer entrega de un recuerdito de aquí de nuestra casa de Extremadura, con el logo del 50 aniversario. Recordad, 50 años. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ahora vamos a tomar una copita y una Alfonso Leán y a don José Ángel Narro le entregamos un recuerdito de la Casa de Extremadura. Espera, que vamos a hacer la foto, ¿no? Porque no está... Enseñarlo para la foto, claro, porque han metido en el grupo. Enseñalo. Para acá, que vamos a hacer una foto. Sí, todo. Sí. Para foto de familia. Foto. A ver, no se dé la vuelta, Carlos. Carlos. A ver. Por favor, mirando para acá, Carlos. Mirando para allá. Para la foto, ¿no? ¿Queréis echar la foto? Venga, ya. Venga, ponelo. Pero cuando has entrado, de hecho, te lo conozco yo. Tú no lo conozco yo. Bueno, ahora vamos a tomar cerveza. Thank you.